vamos en hora más o menos, 1:15, 1:23, les estamos haciendo esperar. Vamos a ir metiendo pues esta siguiente charla. José, en lo que voy yo metiéndoles a Raúl Canto, a Dani Aranda, que no le veo en cámara todavía, le aviso por si acaso, lo mismo solo quiere hablar, que es tímido, que siendo jugador de ¿Está Pedro futsal, ya, David? Y Pedro también le tenemos por aquí, eso Vale, iba a porque decir. me preguntaba. Vale, perfecto. Eso iba a decir. Así que, José, lo que yo les voy metiendo, ¿cuál era tu idea con esto que quieres hacer? Pues bueno, la idea es visibilizar las lesiones, cómo lo pasa el jugador, y tenemos uno que ha pasado por quirófano, que es Dani Aranda, y otro que no ha pasado por quirófano, que es Raúl Canto. Entonces, que ellos nos cuenten sus experiencias, cómo lo han vivido, cómo lo han pasado, recuperación, y desde el punto de vista del psicólogo, que nos hable si hay pautas específicas para cada tipo de lesión, cómo se puede ayudar a una persona que ha caído lesionada, que ha caído... pues muchas veces, a veces si enganchas varias lesiones, pues es normal que te deprimas, que te preguntes cosas y tal, y entonces cómo se puede ayudar desde el punto de vista psicológico tanto a un jugador, en este caso, que no ha pasado por quirófano, pero que ha estado apartado de los terrenos bastante tiempo, y otro que ha pasado por quirófano, como es el caso de Dani. Y ya luego tenemos a un psicólogo deportivo especialista que nos va a decir, bueno, pues nos va a hablar un poquito. Aquí te lo dejamos a ti, José. Tenemos por aquí ya Raúl Canto. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, ¿qué tal? El jugador de Humantequera. ¿Cómo lo llevas? Bueno, ya en la rampa de salida. Llevo 8 semanas ya apartado de la dinámica del grupo y bueno, como ya comentaremos ahora, momentos buenos, momentos malos, pero ya por fin estamos terminando esa recuperación que está siendo larga y bueno, con muchas ganas de volver. Perfecto. Por aquí tenemos a Dani Aranda, que todavía no le vemos, pero no sé si nos escucha. Dani, muy buenas. De momento ni no nos escucha ni los vemos. Ni le vemos. Bueno, pues si no pasamos a Pedro Quesada, que yo le veo aquí que está muteado de momento. Está Pedro, muteado, sí. iba a decir. Ahora. Pedro, y quería decir también, antes de empezar, que han llegado los Visum que ha dicho Carlos que iba a ser de 65 euros. Ha llegado el de Carlos y ha llegado otro Visum también de 65 euros, que era de Panther. Creo de que Panther, pues, eso es. Pues, dos desde Tailandia han llegado. Eso es, perfecto. Muchas gracias. Qué bien, la gente tailandesa, aunque estáis ahí lejos, pero bueno, pues colaboraciones así. Bueno, Dani, lo que se va recuperando, le vamos sacando, que yo no sé si nos escucha, tú ves hablando con él, José, y vemos a ver, que yo le voy a ver desde aquí, en el momento que tenga la cámara, yo le voy a ver. Y Pedro. Me dice que se va a meter otra vez, ¿vale, David? Vale, perfecto. Pedro, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. ¿Qué tal, Pedro? Pedro, tú conoces más a Imanol, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito más. Nos puedes contar interioridades de Imanol, ¿no? ¿Cómo eran las lesiones? ¿Le tuviste que tratar mucho o ayudar mucho? ¿O era un poco pesado o no? ¿O buena gente? No recuerdo. Creo que en este tiempo que estuvimos juntos no hubo ninguna lesión así grave por su parte. Así que en ese sentido no tuvimos un trabajo extra. De lo que sí estuvimos hablando un día fue, yo no sé si tú te acordarás del tema que fue en esa época, que momentos que me sentía como que me iba a pasar algo, en plan, no sé si tú te acordarás la conversación, que sentía que me iba a dar que sentía que me iba a dar un infarto, por así decirlo, en plan súper agobiado, y me ayudó muchísimo, y después ahí la verdad que fue para arriba. Eso fue la única así conversación que tuvimos aquella vez. Y de resto a lo mejor te puedo contar intimidades del vestuario de cuando ganamos la Copa. Perfecto, pues vamos a ello ahora. José, Dani lo está intentando por todos los medios. Hay veces que hay algo ahí en el teléfono que falla. A lo mejor, no sé si nos escucha, dile que bueno, pues que apague el teléfono y lo enciende, que no se preocupe, o que a lo mejor cambia de ordenador, que vamos a estar aquí un ratito y lo intentamos. Y si no, incluso por la tarde, sin ningún problema. O sea, que se lo pida a Brian, si no. Pues mira, si vosotros os conocéis, Imanol. ¿Por dónde empezamos? Pedro. Yo quiero empezar que Raúl nos hable de qué lesión pasó, cómo lo pasó y cómo fue sus sensaciones, el momento que le dicen al cancelar la lesión, el tiempo de recuperación y demás. Bueno, primero agradeceros estar aquí con vosotros en esta magnífica iniciativa que estáis teniendo por Las Palmas. Yo también tengo mucho cariño a
al conjunto de las Islas Canarias, tengo familia viviendo allí, mi mejor amigo vive en Tenerife, yo pasé también un tiempo allí en Gran Canaria, en fin, daros las gracias por esto. Y ya entrando en materia, bueno, llevo, como decía, 8 semanas parado desde el partido contra Noya. La semana anterior me había dado un golpe en Móstoles en la rodilla muy fuerte que había hecho que se inflamara bastante y tuvieron que sacarme líquido y demás. Y me hizo parar un par de días y el sábado en el partido contra Noya, al final del partido ya, con portero jugador creo recordar, lanzo, tiro de puntera y noto un crujido increíble. O sea, me he hecho varias roturas ya, pero como eso no había notado nada. Y cuando llegó José Carlos, nuestro fisio, se lo dije. Dije, mira, me he roto seguro. Digo, pero es que además creo que enorme. Y bueno, a partir de ahí pues empiezan los primeros días de incertidumbre, en los que empiezas a pensar el alcance, qué es, qué no es, cuánto tiempo. Nosotros tendemos a hablar siempre de plazo. Cuando hay una lesión siempre empezamos a pensar el tiempo de vuelta y demás. Y bueno, pues son días de agobio. En el momento en el que me dicen eso, que es una rotura bastante grande, se hablaban de unos 5 o 6 centímetros en las primeras pruebas, pero hace unos días en la última ecografía me dijo José Carlos que bueno, que era difícil valorarla en centímetros incluso. O sea, fue un palo gordo. Así que bueno, pues eso. En los primeros días mucha precaución, no podía ni apoyar el pie porque sentía un dolor bastante importante y bueno, la cabeza también depende de cada persona, pero la cabeza funciona de una manera y bueno, es complicado ver el lado positivo, aunque la primera semana creo que es más fácil, por lo menos en mi caso, también por motivos personales o por el momento en el que me encuentro personalmente. Traté de tomármelo de otra manera, más positiva, como un reto más que como un problema. Y bueno, trabajo con un psicólogo personal para mi día a día y para temas deportivos también. Y bueno, exteriorizarlo, verbalizarlo y charlar sobre ello también ayuda mucho. Y durante la primera semana fue mejor, muchas ganas de trabajar. Y eso, el problema es que ya viene un punto que cuando llevas mucho tiempo parado y tienes un trabajo muy específico, tienes que estar yendo por la mañana a la clínica, por la tarde en el entrenamiento con el trabajo específico, redactador, gimnasio, más gimnasio, aunque no se note, llevo 2 meses prácticamente encerrado en el gimnasio. Pero bueno, en el momento en el que el avance empieza a ser más lento, hay, digamos, pequeñas sensaciones desagradables, pues ataca la cabeza. No poder estar con tus compañeros, no poder estar en el día a día de lo que es tu trabajo y por lo que estás aquí, pues termina afectando a la cabeza y termina afectando fuera del recinto. Es complicado también separar en un momento de lesión cuando es tan larga. Sé que hay lesiones más largas, más graves, pero sí que es verdad que, en mi opinión, las lesiones musculares atacan también mucho a la cabeza. Así que, bueno, está siendo la última semana un poco más complicado, pero bueno, ahora viene la Navidad, estoy ya terminando esa recuperación y me encuentro más tranquilo. Bueno, pues yo le voy a preguntar a Pedro y luego ya os dejo, Carlos, yo para luego ya liarme con redes sociales y demás. Pedro, nos está comentando Raúl, ya no solo es el primer momento de la lesión, que ese primer varapalo, sino ya el seguimiento que hay que hacer por parte de un psicólogo deportivo, un psicólogo en el día a día, porque luego surgen, no, ya no es el palo de la lesión, sino 1000 vicisitudes, ¿no? Sí, bueno, aprovecho para saludar a Raúl, que también es muy interesante que esté aquí porque también soy consciente que él de psicología también sabe un poquito. Y bueno, como bien decía él, al final en la lesión hay muchos factores que influyen y el factor psicológico es muy importante.
Primero porque hay dos tipos de lesiones, entre comillas, que no son de corta duración. Una es la de larga duración, que más o menos puedes estimar la duración que puedes estar de baja, y otra es otro tipo de lesión en el que la estimación de la baja no la puedes tener muy clara y sobre el proceso se va un poco conociendo algo más. Entonces, ahí también influye mucho la incertidumbre, porque si desde el primer momento tú sabes la duración de tu baja, más o menos puedes ir preparándote para ese proceso, pero si existe esa incertidumbre de no saber cómo se va a alargar, cómo va a ir sucediéndose la recuperación, pues a toda la carga psicológica y todos esos problemas que comentaba antes Raúl se añade la incertidumbre. Y la verdad es que gestionarlo es complejo a nivel psicológico. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que finalmente la lesión es como, en cierto modo, como un proceso de duelo. Un proceso de duelo similar al que puede pasar cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido, pues pasamos por diferentes fases. Y la primera de ellas es un poco la fase de negación, y luego a la que hacía un poco más alusión Raúl, es a la segunda fase, que es esa fase de aceptación, que es cuando realmente eres más consciente de lo que te pasa, y en esa fase el deportista, en este caso el jugador, pues es cuando más suele estar solo o sentirse solo. Entonces esa fase de aceptación se suele complicar por en muchos casos falta falta de apoyos sociales o sentirse un poco apartado del resto. No sé si Raúl al respecto de esto podría aportar algo más en su situación concreta. Sí, aprovechando lo que dice Pedro, lleva toda la razón, porque sí que es verdad que por cómo es este club, por cómo es esta familia, porque lo quiero llamar así, porque por suerte nosotros, todos los miembros de este equipo, cuerpo técnico, directiva, todos los que estamos ligados a este proyecto, nos consideramos una familia y así lo sentimos. Ha sido mucho más fácil gracias a ellos, pero sí que es verdad que en la mayoría de lesiones, cuando tú te lesionas, sales de esa dinámica, sales de ese día a día, tienes un trabajo específico, tienes un ritmo diferente, te sientes apartado, te sientes desplazado y sientes como que la dinámica sigue y tú te has quedado parado. Es algo normal, quiero decir, la vida sigue, el mundo sigue cuando ocurren esas situaciones, pero sí que es verdad que emocionalmente el sentimiento y la percepción es esa, de decir, joder, estoy fuera y esto sigue y tal, y estoy fuera, quiero decir, que nadie se para, ¿sabes? Como en muchas ocasiones entiendo que no se siente el respaldo por parte del jugador. Ya te digo, tengo que destacar que en este club mis compañeros, cuerpo técnico, directiva, diariamente me preguntan, están encima, venga, animan. ¿Sabes? Que por suerte aquí en el Bishoker Mantequera sí que eso se lleva muy bien, pero por el sentimiento de pertenencia que tenemos. Es como decir, joder, un miembro de la familia está fastidiado, tenemos que meterlo en esa dinámica como sea, aunque no pueda estar con nosotros en la pista, aunque no pueda estar con nosotros en los viajes, pero está dentro. Pero sí que es verdad que lo que destaca Pedro es completamente la realidad. O sea, el sentimiento es que tú eres un eje de la rueda y de repente te has roto y te has quedado fuera y la rueda sigue girando y nadie se acuerda de ti, por así decirlo. Qué importante, ¿no? Sí, y yo tengo varias preguntas, perdonadme, pero me meto ahí un poco en la conversación. No, claro, si tú también. Primero, Raúl, ¿estás en Humatequera? ¿Acabaste carrera ya o estás en proceso? Pues me quedan unas asignaturas de psicología, como bien decía Pedro, que Claro. por redes sociales también estamos pendientes siempre de ese trabajo, de ese apoyo, porque me parece algo fundamental para el deportista y para todas las personas en general. Y estoy estudiando también el grado en recursos laborales y recursos humanos, porque me pareció interesante en cuanto a compatibilidad con ciertas asignaturas de psicología y empecé, digamos,
para ver de qué iba y me está gustando muchísimo. Creo que tiene muchas posibilidades y con eso estoy con los dos grados. Perfecto. Entonces, habéis detectado perfectamente el problema, ¿no? Yo que no sé nada de psicología, detectáis el problema y cuando el jugador está lesionado se le saca para que haga una recuperación física apartado del grupo porque no puede entrenar con la dinámica del grupo, pero ¿cómo podemos solucionar ese proceso? ¿Cómo podemos hacer que ese jugador no se sienta tan desplazado, como tú decías, el eje de la rueda, que se sienta partícipe de ese movimiento de la rueda, pero sin poder participar del juego? ¿Cómo podemos, qué herramientas podemos tener los entrenadores, preparadores físicos para poder solucionar ese problema? Pues Pedro lo podrá decir y tal, pero yo ya te digo, para mí una de las claves es la comunicación y el apoyo. Dentro de la particularidad de que el jugador está trabajando al margen, de que yo llevo casi, 2 meses, 8 semanas trabajando al margen de mis compañeros, entrando poco a poco. Ese apoyo al entrar a un entrenamiento, una buena cara, o un acercarte a decir qué tal te encuentras, cómo va todo, ¿sabes? Que la comunicación sea, digamos, fluida y que sea en términos positivos al jugador, por ejemplo, a mí me ayuda mucho. Que no te obvien, ¿sabes? Que no te hagan decir, bueno, pues este está en el gimnasio, pues adelante, ¿sabes? Que termine su recuperación, ¿sabes? Como que para mí la comunicación ha sido muy importante y es muy importante. Mira, Perdóname, una cosita, Carlos, vale. solo antes, nos quedamos con esto de la comunicación, quédate con esa pregunta que ahora intuyo que Pedro nos va Sí. a alumbrar un poquito más, pero es un buen momento para meter, bueno, un buen momento porque ya vamos tarde. Dijimos que una y cuarto camiseta, subasta de camiseta de Eric Martel, así que son las 2:20. 1 hora 50 minutos de directo, vamos a meter ya la camiseta, ¿no? Total, Imanol los va a ir molestando poquito a poco con cuentagotas. ¿Qué te parece, Imanol? ¿Das el beneplácito para que meternos? Pues venga, pon eso y ya. Adelante. Nada, la misma metodología que antes. 15 minutos, partimos de 40 euros, de 5 en 5 euros para mejorar la puja anterior, la camisa que estoy detrás de Martel y nada, pues le damos ya y empieza a correr el tiempo, 15 minutos venga. Y después lo de siempre. 15 minutos, 40 euros, camiseta de Eric Martel, casi nada. Carlos, dale. No, si me permite, sí. Carlos, añadir que Dani Aranda no va a poder entrar por temas técnicos y que, que nos pide perdón a todos, pero que le ha sido imposible. Lo he intentado varias veces desde el móvil de casa, desde el ordenador y no sé por qué, pero no ha podido entrar. Yo lo veo desde aquí, lo está intentando. José, ya le engañaremos para otra ocasión, ¿no? Sí, ya le dije que en cuanto baje por Benavente que algo hacemos ahí para... Sí, porque además era importante ese punto de vista de un jugador que ya ayer entró en convocatoria precisamente ante UMA Antequera. Luego reservaremos 5 minutitos para hablar con Raúl sobre esta segunda división rápidamente, ¿no, José? Y metemos un poquito la cuña de segunda jugada y de esta segunda división, que he visto el partido de ayer y yo no quito más. Raúl, no sufriste apenas, ¿no? Ayer. Me tocó además echar una mano al gran Paco Pera, el comentarista habitual de la tele de aquí. Yo, de verdad, es que casi me da algo allí, de verdad. Tuve que soltar el micrófono, Paco diciendo por el otro lado, Raúl está aquí con la mano en la cabeza, en fin. Qué bonito está. Carlos, dale. Yo nada, antes de Pedro, que sí que como entrenador sí que me interesa también muchísimo la opinión que me pueda dar. Una pregunta, Raúl. Al final, comunicación, estés o no lesionado, es importante. Entonces no entiendo por qué tenemos que como darle más énfasis de cuando el jugador está lesionado, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú no estuvieras lesionado y te pregunto, ¿tú qué le das importancia en el día a día al entrenador? Comunicación, que me pregunte, que esté en contacto conmigo, al final es lo mismo, ¿no? Sí, no, vamos a ver. El asunto de la comunicación es que, como tú bien dices, es algo que mucha gente tiene como, digamos, asimilado, como obvio, como algo que se da siempre. Pero realmente... O que debería darse. O que debería darse, pero realmente ya no es solo que haya, sino qué tipo de comunicación, cómo es esa comunicación. Vale.
porque un jugador tiene muchísima carga psicológica. Hay obviamente distintos tipos de jugadores, distintos tipos de entrenadores, pero cuidar esa comunicación y la forma en la que se hace a mí me parece fundamental por parte del entrenador, porque el hecho de que el jugador esté feliz, esté tranquilo, tanto dentro como fuera de la pista, influye para mí exponencialmente en el rendimiento. Entonces, en los casos de jugadores lesionados, si salen de esa dinámica, si salen de esa rueda, como yo decía, mantener a ese jugador dentro de esa dinámica, dentro de ese equipo, para mí va a hacer que luego a la hora de que se reincorpore al grupo tenga menos trabajo psicológico, porque una vez que se reincorpore no se ha terminado. Quiero decir, hay que recuperar sensaciones, hay que recuperar confianza, hay que recuperar otras muchas cosas que van a hacer que el jugador vuelva a estar al nivel o lo supere. Pero esa comunicación que se tiene como asimilada en muchos sitios, que se habla de comunicación, ya no solo en el deporte, sino en las relaciones sociales en general, ¿realmente es una relación buena? O sea, ¿una comunicación buena o es una comunicación, en fin, una comunicación? Mala. Sí, es mala y escasa. Y yo soy el primero. Al final, por eso me parece importante, ¿no? La opinión que nos puede dar un profesional como Pedro, que está trabajando en cuerpos técnicos, al final, esa comunicación que Raúl nos dice de tener del día a día, ¿qué tenemos que cambiar o qué tiene que ser diferente? Vamos a presuponer que la tenemos con el jugador, entonces es un nivel medio, normal. Cuando el jugador está lesionado, ¿en qué nos tenemos que fijar o cómo podemos comunicarnos con él? ¿Cómo podemos hacerle que esas sesiones que sean individuales sean más colectivas? ¿O qué herramientas nos puedes aconsejar para poder trabajar con ellos? Dame un minuto, vale. Pedro, ahora contesta, porfa. Sí. Que... Bueno, iba a comentar, pero ya ha pasado una cosa. Que Adelma había puesto 40, iba a decir a Adelma que la puja debería ser 45, que la camisa es de 40 cuando sale. Pero ya está aquí David, que ha puesto 45, así que ya está la camisa por 45, vamos. Y cuando llevamos 5 minutos. Ya contesta Pedro cuando quiera. Y perdone. Vale. Bueno, pues resaltar que, como decía Raúl, evidentemente la comunicación es muy importante y, como bien decía ahí, es importante siempre. Pero la cuestión es que en estos momentos es muy diferente. Son muy diferentes las necesidades del deportista a nivel comunicativo y son muy diferentes los contextos. Entonces, puntualizamos esas diferencias. Esas diferencias que durante el día habitual de un jugador que no está lesionado necesita unos estímulos o unos inputs comunicativos que cuando se lesiona son muy diferentes. Primero, porque aquí entran en juego dos factores comunicativos, el del entrenador o cuerpo técnico y el del equipo médico, ¿vale? Entonces aquí habría que trabajar mucho las habilidades comunicativas del cuerpo médico. Saber por dónde lo tienen que tratar, qué habilidades de escucha tendrían que tener, porque en este momento el jugador, sobre todo, lo que necesita es mucho ser escuchado, y en el momento a lo mejor de juego o de entrenamiento habitual, lo que necesitan puede ser que sea otra cosa, que sea que le den información sobre lo que está haciendo mal, que le den refuerzo positivo sobre lo que realmente necesita su entrenador de él y está realizando bien. Entonces, en este momento lo que necesita a nivel comunicativo es muy diferente, ¿vale? Y también porque cambia el contexto del jugador. Para que se dé un proceso de comunicación necesitamos un entorno, y el jugador lesionado tiene un entorno muy diferente al que se encuentra en un momento que está jugando habitualmente o entrenando. ¿Por qué? Porque se reduce su espacio. Su espacio comunicativo con el entrenador, por ejemplo, se reduce muchísimo. La cantidad de horas que pasa dentro de la dinámica del equipo y, por tanto, dentro de la dinámica en presencia del entrenador, en este caso, pues se reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque el jugador pasa de estar en pista a estar en la camilla del fisio o a estar en el gimnasio. Por tanto, el espacio comunicativo ya se está reduciendo mucho. Y ese jugador va a dejar de recibir comunicación por parte del entrenador por este hecho. Entonces, primero, hay que tratar que el entrenador tenga ese contacto directo con él, facilitando que ese entorno
que ese jugador entre en el entorno o la dinámica del equipo siempre que sea posible, facilitando que el entrenador en algún momento pueda acercarse a la sala del fisio, a preguntar, a informarse de cómo va, etcétera, etcétera. Y luego también configura, pues, como nosotros los psicólogos, etcétera, etcétera, que también tengamos más contacto con esta persona y tengamos la labor de estar presentes cuando el jugador se pueda sentir más solo. Realmente lo que le puede sentir al jugador es que, aunque está en un equipo, en un entorno, en un contexto, o una familia, como decía antes Raúl, pero en ese momento esa familia está ahí en un grupo de WhatsApp, pero no está ahí en su realidad del día a día. Está muy apartado realmente. Entonces tenemos que intentar que esos dos contextos se acerquen lo más posible para facilitar eso. Y luego, a nivel comunicativo, pues hablar mucho de las capacidades de escucha, de la empatía y de las habilidades de contestar de forma asertiva, es decir, de saber las necesidades del jugador y tener una comunicación que vaya acorde a esas necesidades, que no se vaya por encima de sus posibilidades, que no se le den falsas expectativas, etcétera, etcétera. Y sobre todo de sentir esa escucha y ese acercamiento que haga sentir al jugador que en la mayor capacidad de lo posible siga estando dentro de esa dinámica de grupo. Es que es complicado. Yo quiero puntualizar sobre lo que ha dicho el tema de la familia, que yo me imagino que a Raúl pues también le pasará. Por ejemplo, ha estado aquí en Gran Canaria y ha estado pues, fuera de su casa. Muchas veces tú estás mal y tú hablas con tu familia, o yo por lo menos voy a hablar en primera persona. Me pasó en Polonia, por ejemplo, o en Burela. Estaba en una situación complicada, te preguntaba la familia, no, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tú a tu familia, a tus padres que lo tienes lejos, les mientes incluso. Me refiero, le dices, no, va todo bien, va todo perfecto, por no querer preocuparlo. O sea, que muchas veces no puedes ni desahogarte con tu familia por el hecho de no querer preocuparlos, porque claro, están lejos. Yo por lo menos lo he vivido así muchas veces, yo en persona mía, no sé si a Raúl le ha pasado alguna vez, Carlos incluso que también está fuera. Yo a mí me ha pasado muchísimo, de incluso no poder desahogarme con familia por no querer preocuparlos a ellos, que es un tema también complicado, ¿sabes? Que al final, pues incluso estando en países fuera, te sientes hasta más agobiado incluso. Sí, como bien dices, cuando estás fuera, obviamente no tienes a mano, digamos, tu gente, no tienes más cerca alguien en quien apoyarte, pero bueno, depende de la temporada. Sí que es verdad que hace tiempo, cuando por ejemplo estaba en Gran Canaria, que por diferentes motivos fue una de las épocas más difíciles en lo personal, por la pérdida de un familiar, un ser querido. Te hace verte atado de pie y mano, y esa sensación pues te crea ansiedad, te agobia y te ahoga más todavía y acrecenta, digamos, ese estado de que si las cosas van mal, pues te ves jodido. Creo que siempre es importante verbalizar, como decía antes, y tener una buena comunicación con tus amigos y apoyarte, pero sí que es verdad que, como dice Imanol, a veces también es complicado por pensar en la otra persona y en cómo la puede preocupar o le puede afectar a esa persona que te tiene lejos. Quedan 4 minutos. Que aprovecho para meter aquí que ahora iremos, no sé si tenéis alguna por ahí, alguna más, o bueno, estábamos en esa dinámica. Yo le iba a decir a Pedro, o sea, es que todo es a más, es decir, lesión, es decir, el día a día solo y el día más solo cuando no tienes a tu familia de por medio, ¿verdad, Pedro? O sea, como psicólogos, eso en ese caso estáis constantemente teniendo que cambiar pautas y variantes, ¿no? Claro, por supuesto. Eso, el contexto va cambiando y hay que adaptarse a cada momento porque las circunstancias son diferentes y las necesidades en este caso pues van variando, ¿no? Entonces, como por ejemplo lo que comentaba Imanol, si lo unimos un poco a lo que comentaba yo antes de las fases del duelo, cada vez que nosotros no verbalizamos nuestra realidad, estamos estancándonos en esta primera fase de negación y nos está costando más a nivel psicológico llegar a la segunda fase de aceptación. Por tanto, eso también está haciendo que retrasemos. Primero, a nivel personal, creemos que no podemos sacar de dentro esa necesidad que tenemos, y luego a nivel, además, estamos estancándonos en esa fase. O sea que entramos ahí en un bucle que sin ayuda o sin conocimiento de cómo podemos trabajarlo, pues nos va a costar mucho más y probablemente haga que nuestra sensación
haga que retrase ese proceso y por tanto haga que retrase la vuelta a la normalidad. Claro, yo es que con lo que ha contado antes Imanol, yo que llevo ya unos años fuera, yo, por ejemplo, mi madre, mis padres están divorciados, mi madre vive sola, jubilada, yo fuera, sin poder acercarme en cualquier momento a casa, lo que tú comentabas, nosotros llegamos a un pacto de no mentirnos. Sí, yo me preocupo más si sé que me puedes mentir, porque a lo mejor yo lo hago y creo que la otra persona también lo hace conmigo, a sernos sinceros, a decirnos la verdad. Oye, mira, Carlos, he tenido que ir al médico porque me he caído, porque tengo este problema, y yo estoy más tranquilo sabiendo que me está contando la verdad, y por lo que tú además me estás contando ahora mismo, creo que es bueno desahogarse, lo que estás diciendo del duelo. Entonces también creo que dentro de la familia, con quién mejor te vas, si te llevas bien, evidentemente, pero con quién mejor que con la familia para desahogarte en primer plano, ¿no? Y que aparte de lo que dices tú, Carlos, igual con un amigo es más fácil mentir para que no te pillen, o que si él te miente es más difícil que tú caigas en la mentira. Pero con una familia lo normalmente ya sabes cómo miente alguno, cómo te lo intenta colar, entonces al final te preocupas el doble porque sabes que te está mintiendo. Entonces tú dices que es más grave de lo que es. Claro, yo por eso... Queda un minuto. Claro, yo minuto, por eso... Aguantamos ahí esa pregunta a Pedro. Y tenemos más por aquí, más preguntas de gente. Ahora la vamos a ir metiendo. Tenemos a Freque que ha preguntado, tenemos a Ignacio Casillas, preguntas súper interesantes. Ahora las metemos, pero queda un minuto y la puja está entre Adelpan, que tiene 60, camiseta de Eric Martel, regalazo de. Bueno, es que cualquiera que pongas aquí es un regalazo para Papá Noel. Y si te ves bien de economía, el que sea, pues también pujas por otra y tienes regalo para Reyes. Y es que a más, y Freque que ha puesto 55. Así que ahí está. Y queda un minuto, ¿vale? Lo vamos dejando ahí. ¿Qué queda, Imanol? ¿Lo dejamos aquí? ¿Marcado y resultado lo hacemos antes de meterla que nos conteste Pedro? 30 segundos quedan. 30 segundos, disculparnos, Raúl, Pedro, pero esto aquí manda esto, así que... Manda el dinero, estamos acostumbrados, ¿no, Raúl? Pues, ¿sabes cuando por cómo van los clubs? Sí que manda el dinero. Y yo recuerdo que la primera subasta, joder, al principio, ostras, es que os presentáis aquí gente profesional de esto y me daba palo cortar porque digo, leches, es que por eso he dicho, Manuel, corta tú hoy, que tú también eres profesional de esto, así que, pero ostras, o sea, que se va a quedar... si no me equivoco, Adelpan 60 y Javi Redondo, no, y miento, y Freque 55. 15 minutos ahora mismo. Adelpan 60 y Freque 55 fue. Nada, sí. Lo dicho, le damos un minuto. Un minuto en este caso a Freque. Y si supera, pues también tendrá Adelpan para intentar superarlo. Así que Freque, eso es. Ahí lo tienes. Sería la camiseta de Eric Martel por 65. Ojito. Y encima viene ya está el reloj, ¿eh? Ya está el reloj de minuto. Y encima, a ver, perdonadme que hago este inciso, viene con serigrafiado, porque luego te vas allí, mira, Freque 65. Así que Adelpan, estás en este minutito que si quieres la camiseta por 70. Viene serigrafiada con el número, precioso número. David, y para los frikis, viene también con el parche, que hay mucha gente que se queja de que las camisetas no traen parche, pues en este caso trae el de la federación, evidentemente, que es lo que manda ahora. 60 Adelpan. Adelpan 70, ahí lo tenemos. Estoy deseando de tocar la campana aquí, pero ya la tenemos en 70, así que Freque, vamos a ver si ahí la consigue por 75. Quedan, lo que os decía, quedan 10 segundos para Freque. Y aquí por Bizum, ¿tú vas a comprarla allí en el 5 segundos? Pues mira, Freque no ha tenido suerte en esta ocasión, pero quedan muchas, Freque. 70 quedan muchas, era, ¿no? 70. Sí. Así que mira, ¿lo puedo dar ya? Dale, sí. dale. Camiseta de Eric Martel por 70. Lo que os decía un poquito, se nos ha ido Pedro, intuyo que habrá tenido alguna cosilla, ahora entrará. Es que, macho, vas allí a comprarlo. Esto se lo digo a Inter Movistar, que yo sé que ellos pueden. Vas allí a comprar la camiseta al partido, que ponen un stand de camisetas que lo echamos tanto de menos en muchos campos, y te la serigrafían y todo, pero luego vas a intentar pagar vas a intentar pagar con tarjeta y no puede ser con tarjeta. Entonces, por favor, de aquí a Inter Movistar, que es un gran club, poner ahí tarjeta, que os aseguro que más de uno y más de dos hubieran comprado la última vez que fuimos. Así que ya aprovechamos. Pero esta viene serigrafiada. Toco otra vez por 70. Adelpan. Que
pon el numerito, David, para que se ponga en contacto conmigo. Lo metemos por aquí, el numerito. Aquí Nosotros, David, la próxima vez que vayamos a ver a Inter, sabemos qué camiseta tenemos que pedir, ¿no? La del Capitán Reyes, ¿no? Ya la tenemos clara esa, ¿no? Pero vamos, y que me la entreguen Mano Reyes y Mario, no te digo más. O sea, yo es que el próximo día que vaya al Garbajosa no voy en concepto de ver ni a Inter, ni a ver... Vas a ver a Mario y a Reyes. Voy a ver a Mario y a Reyes. Chicos, hacemos un poquito aquí de spam, y es que el otro día pudimos hablar por eso digo que Inter es un gran club, y todos lo sabemos. Pudimos estar hablando con el equipo de Interdiversidad. Tuvimos ese privilegio, ¿verdad, Carlos? Y conocimos a Mario, uno de los integrantes, en este caso, que está trabajando con los porteros de Interdiversidad, de capacidades especiales, y a Reyes, al capi de ese equipo, que, ostras, qué crack, qué majete, que yo voy a conocerles a ellos, única y exclusivamente. Dicho esto, Adelpan, ahí tienes, Bizum para el 620 61 31 70, concepto, pues la camiseta de Eric Martel y el nick que tienes en Twitch, aunque yo creo que ya hay Manol. Y si no, pues recomendamos, recordamos para los que no se han metido ahora en esta puja, si no, se la quedaría en este caso Freque por 65, si en esos 2 minutos ahora nos avisa Imanol. Ahora nos vas avisando, Imanol, porque tenías ahí, Carlos, o tenía Pedro alguna cuestión por contestar. José, pues dale, José. Oye, yo le quería preguntar a Pedro porque, como antes estuve pendiente de lo de Dani, no sé si lo habló dijo que cuando tenías un periodo de recuperación establecido, 2 semanas, 3 semanas, un mes, que era más fácil motivar al jugador. Entonces, cuando hay de estas lesiones que no sabes a ciencia cierta cuánto es el tiempo de recuperación, ¿cómo son los pasos a tratar con el jugador? Porque, claro, ves el final y ya sabes hasta dónde tienes que llegar, pero cuando no ves el final, cuando no sabes hasta dónde te va a llevar esa lesión, cómo se maneja la mente del jugador, cómo, más que nada, para pasar de la negación que hablabas a la aceptación, claro, de aceptar de que puedes estar ahí mucho tiempo sin saber hasta cuándo tienes que estar. Claro, no es que sea más fácil trabajar con él, sino que en ese sentido es más fácil estructurar el trabajo, ¿vale? Si yo sé que voy a estar 3 meses de baja, pues puedo ir preparándome sabiendo que de aquí a un mes voy a pasar a esta fase, que de aquí a 2 meses voy a pasar a esta fase, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aquí tenemos que tener en cuenta, lo que decía antes, era la incertidumbre. Y nosotros lo que tenemos que hacer desde nuestra perspectiva es reducir ese espacio de incertidumbre, intentar reducir al máximo esa incertidumbre. ¿Cómo? Pues poniendo el foco sobre las cosas que sí podemos controlar. Es decir, no puedo controlar, no sé todavía cuánto tiempo voy a estar así, pues voy a centrarme en los aspectos que sí puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar? Es realizar bien mi ejercicio de rehabilitación, si lo tengo que hacer, el implicarme al máximo en esa rehabilitación, en la hora de gimnasio, de fisioterapeuta, etcétera, etcétera, y poder llevar un registro y hacer unas metas cortas, es decir, proponernos objetivos de corta duración, ya sea semanales, diarios, de ir cumpliendo esos pequeños objetivos. Al ir dándole un espacio a este tipo de cositas que si podemos controlar, estamos reduciendo el espacio de esa incertidumbre y esos pensamientos negativos que nos pueda generar la incertidumbre. No sé si con eso te doy respuesta. Sí, no, perfectamente. Ya ha llegado el Bizum, ¿eh? Vale, perfecto, pues ahí sí que sí. Para Adelpan. Cómo me gusta a mí tocar esto, ¿eh? Me voy a hacer de estos para la próxima un martillo de estos y un... Menos mal que tengo los cascos puestos en el ordenador, que si tengo el altavoz, tengo a la perra, a la pobre, desesperada por casa cada vez que toca el timbre, David. A ver, tengo por aquí alguna pregunta que vamos a ir quitándonos de en medio, más que nada, sobre todo porque son muy interesantes y si no se me van subiendo arriba. Mira, tenemos aquí la primera, Inda Casillas. A veces el jugador, y esto, claro, nos pueden contestar tanto Raúl como Pedro, a veces el jugador tiene pequeñas lesiones que si bien no inhabilitan, sí limitan. ¿Qué es lo más importante en la gestión mental de esas situaciones que poco a poco te van minando? Adelante, Pedro, yo si quieres, primero tú. Primero y luego la experiencia. Bueno, ahora si ha tenido alguna situación similar, pues ahora comentar, Raúl. Bueno, básicamente no inhabilitan, pero sí limitan. Entonces, ¿en qué limitan? ¿A nivel físico y por eso lastran mentalmente o lastran a nivel psicológico? Pues porque pueden ser de 2 tipos esas limitaciones. ¿Me explico?
puede ser una pequeña lesión que no te inhabilita, pero sí que es una molestia. Y entonces te está limitando en tu juego para estar al 100%. O puede ser una circunstancia que a nivel personal te esté afectando y por eso hace que no te puedas desarrollar en tu máximo nivel, en el día a día o en los partidos. Entonces habría que diferenciar esa cuestión. Si es a nivel personal, que hay una cuestión que te está limitando, como por ejemplo, pues un ejemplo podría ser lo que comentaba ya antes, de estar en la distancia, de tener algún problema familiar, etcétera, etcétera. Aquí es más complejo el tratamiento, ¿vale? El tratamiento no, la solución de ese problema. Porque tendríamos que tener si esas dificultades se pueden de alguna forma solucionar o no. Y si no se pueden solucionar, ¿de qué manera nos podemos adaptar a ellas? Si es un problema de distanciamiento o relacionado con el aspecto familiar, pues mira, creo que recientemente estamos viendo algunos casos. Hemos visto recientemente el caso de jugadores como Xavi Cols, que ha rescindido su contrato en Valdepeñas y por una depresión y se ha ido a jugar más cerca de casa. Recientemente también estamos viendo lo que se había publicado sobre Raúl Campos, etcétera, etcétera. Entonces, quizá ahí no podemos tratar de forma psicológica y sí que tenemos que intentar cambiar el entorno si no tenemos otra solución, ¿vale? Ahora, si el problema es que a nivel físico tenemos una limitación, sí que podemos trabajar a nivel psicológico para, bien, trabajar técnicas de relajación que nos puedan ayudar en ese sentido a reducir el dolor y a focalizarnos, o bien, trabajar el autodiálogo, el autohabla, para crearnos una rutina que nos ayuden a estar con la atención puesta en eso y desfocalizar un poco esa limitación física. ¿Vale? Perfecto. Raúl, ¿cómo lo sufres tú desde el punto de vista jugador? Es decir, no inhabilitan, pero sí limitan. ¿Cómo lo vives tú? Ya no en esta que te ha inhabilitado, sino en otras anteriores que intuyo que en tu vida de deportista, por desgracia, habrás sufrido. Sí, he tenido unas cuantas, sí, la verdad, pero en el caso concreto que tengo ahora, aprovechando la pregunta de Ignacio, en la fase en la que estoy, por ejemplo, sí que es verdad que no me limita para entrar en ciertos ejercicios de calentamiento lúdico o tal, pero sí que no me permite estar al 100%. Esto, las últimas semanas sí que puede haber sido más complicado porque cuando tú te notas que no tienes ninguna molestia, pero entras y en un mal giro, un mal gesto o simplemente un gesto que todavía, en mi caso, el músculo no está preparado para soportar, pues vuelves a notar una molestia, una tensión, llámalo X. Entonces eso es como un golpe que te vuelve a dar en la cabeza de decir, joder, pero si es que no tenía ninguna molestia y ahora de repente con este pequeño gesto identifico otra vez que es complicado. Es complicado a nivel mental esta situación porque, bueno, tanto si es una pequeña lesión como si son fases finales de una lesión más grande, pues es complicado. Y aprovechando lo que dice Pedro también del nivel personal de los jugadores, una de las cosas que me movió para estudiar psicología unido al deporte era eso, es ser psicólogo deportivo, porque me parece que la faceta personal del jugador es algo que aquí en este país y en muchos deportes no está desarrollado, no está visto. Si comparamos con modelos, por ejemplo, de Estados Unidos, que sí que es verdad que son, digamos, el top de gestión y de trabajo en este campo, pues se ve que aquí el trato al jugador, a la persona, por medio de psicólogos deportivos, hace mucha falta. Hemos pasado un par de años muy fastidiados con el tema de la pandemia y esto ha hecho mella en mucha gente. Situaciones personales, como comentaba Pedro, pues eso, pérdidas de familiares, hasta rupturas sentimentales o cualquier problema personal que pueda tener el jugador, como quizá pude tener yo el año pasado. Bueno, quizá no como tuve yo el año pasado, esto te inhabilita. Es que te anula en muchas ocasiones para desarrollar tu juego, tu alegría jugando y es algo que se debería trabajar mucho más de lo que se trabaja porque al fin y al cabo es rendimiento. En el máximo nivel hay muchos jugadores que no llegan a desarrollarlo por esto, por no tener trabajado el aspecto psicológico, el aspecto mental.
No sé si tenéis alguna más. Yo por aquí, hay otra por aquí, en este caso de Fran, que la verdad es que desde aquí le agradecemos porque está apoyando, ya lo vemos en redes sociales, aquí está pujando y algunas se acabará llevando, y encima pues lanza preguntas tan interesantes como la que voy a decir. Pero si tenéis alguna más, José, Carlos, dentro de... Bueno, yo al nivel de lo que están diciendo, que yo, bueno, sufrí una lesión, o sufro todavía, de estas que no te impiden hacer deporte, pero que te limitan, que es en el aductor, que es por culpa del psoas, que mucha gente piensa que las lesiones es básico, lesión, rotura o algo así, y que muchas veces de cabeza, porque yo cuando me pasó, pues bueno, analicé en nutrición, suplementación, ejercicios y todo, y al final lo que era una cuestión mental, que aprovecho para pasarle aquí la bola a Pedro que nos explique un poco, porque yo el miedo que tenía sobre todo era a volver a lesionarme. Entonces, al hacer un ejercicio que implicaba el aductor, un movimiento aductor, como por ejemplo en los abdominales el climbing, por ejemplo, yo iba con el miedo de volver a lesionarme. Entonces, ¿cómo tratar eso? Porque muchas veces, pues eso, yo pensaba que era de otra cosa, que era de... Y cuando lo analicé todo con un especialista, pues me habló de eso, que esto es todo mental, de que vas con miedo a lesionarte, y luego al final lo que tienes que hacer muchas veces es variar a otros ejercicios que te permitan trabajar los mismos músculos de una manera diferente, en la que no sufra tanto, en este caso, el aductor, y pueda mantener el deporte en mi vida. Que a día de hoy puedo hacer el climbing tranquilamente, ¿eh? Pero esa es la historia. Entonces, ¿cómo manejar ese miedo a volver a lesionarte cuando es recurrente el tema de las lesiones en una persona? Vale. Bien, pues en este sentido, primero habría que hacer una labor de psicoeducación, que sería, en este caso concreto, el conocimiento profundo de qué es el miedo y para qué nos sirve el miedo. El miedo, como cualquier otra emoción, tiene una función. En nuestro caso, pues la función del miedo es evitar que tengamos problemas o que tengamos alguna situación que nos pueda producir un daño o un perjuicio vital. Por tanto, primero tenemos que conocer bien cómo funciona el miedo y por qué aparece el miedo en nuestra vida. Una vez que hacemos eso, tendríamos que trabajar, como bien dices, por ejemplo, si tenemos alternativas de otros ejercicios que nos ayuden a ejercitar lo mismo, pero con una reducción del daño físico, sería ideal. Y luego tendríamos que trabajar sobre todo a nivel de autorregistro. Teníamos que registrar primero autoconociendo nuestra sensación en nuestro cuerpo y la sensación que nos produce ese dolor o esos ejercicios concretos, saber, conocer y controlar a nivel subjetivo esas valoraciones y llevar un autorregistro diario de esas valoraciones que nosotros mismos a nivel subjetivo podemos hacer y que luego, una vez hacemos un balance semanal, por ejemplo, podamos ver cómo está siendo la evolución o un avance mensual en un caso de un trabajo de más larga duración, que aunque nosotros podamos sentir que realmente estamos igual, quizás ese dolor subjetivo vemos que se está reduciendo y lo que antes pensábamos lo que ahora pensamos que estamos haciendo con el mismo dolor que antes, quizás no está siendo así de esa manera. Y ahí tenemos un reflejo físico y que podemos observar y analizar y que nos va a dar información para ayudarnos en ese sentido a que nuestra mente se vaya preparando y vaya viendo que realmente sí estamos teniendo una evolución y un avance. Pues aprovecho para preguntarle a Raúl si le ha pasado eso de salir a la pista después de una lesión, tener miedo a una posible lesión y cómo lo ha manejado él. Me ha pasado, José, hasta ver a mis compañeros dar un pase que yo antes podía hacer perfectamente y decir, joder, por la sensación que tengo ahora mismo en el cuádriceps es que no voy a ser capaz ni de volver a hacer eso. Fíjate que es curioso porque objetivamente sé que sí voy a volver a hacerlo. Ya he salido de otras lesiones, he vuelto a dar buen nivel, pero el tema está en eso, que tú dejas una huella en tu cabeza de cómo fue la lesión, de ese gesto, de ese movimiento, y inconscientemente tu cuerpo equilibra, y cuando se repite una situación así, es complicado volver a perder esa huella, a quitar, a crear un nuevo recuerdo, digamos, una nueva acción, y para mí
con el trabajo, por ejemplo, que he hecho con el redactador, sí que él ha incidido mucho en este trabajo neural, básicamente, de decir, vamos a recrear esa situación, en un entorno más controlado para que también tu cabeza diga, bueno, pues lo está haciendo sin problemas, ¿sabes? Mandar el impulso de decir, joder, repite esta acción, no está pasando nada, no hay otra lesión. Y así se pierde ese miedo, pero sí que es verdad que, bueno, en mi caso no, porque yo no sé, a mí siempre me dicen con cuidado. Ahora cuando entre a hacer este ejercicio, el calentamiento con cuidado, pero bueno, ahora con el tiempo y la experiencia de la edad, sí que aprende a gestionar ese impulso de salir después de una lesión y decir, robo ese balón, corro para allá, corro para acá ¿sabes? Y entro en un peligro que no debería correr. Ahora ya me lo tomo con más calma y si me dicen pausa, pues pauso más y me fijo en cada movimiento y todo esto, pero es complicado, es complicado. Y bueno, depende también del tipo de jugador, se pierde antes, se pierde después, es algo complejo. Los miedos, ¿no? Que al final es que muchas veces nos movemos por miedos. Hay una frase, bueno, hay una charla que me encanta, ¿no? De Emilio Duró, que dice de cómo somos el ser humano con los miedos, comparándolo con los animales, que dice que las gacelas cuando están tranquilamente y que cuando ven que viene la leona, salen corriendo. Si la leona coge una gacela, las demás gacelas ya se quedan tranquilas, ya no siguen corriendo. El ser humano seguiríamos corriendo pensando, ¿y si se ha quedado con hambre? ¿Y si no le gusta? ¿Y si viene a por mí? Y ese miedo constante de que nos movemos es alucinante. A mí me parece, y en el tema deportivo, lo que tú decías, Raúl, me parece que todos, pero a nivel de entrenador, a nivel de jugadores, me parece que el 80% de las cosas muchas veces las hacemos o de la toma de decisiones que hacemos es por miedo. De no voy a hacer esto porque me ha pasado esto, no voy a hacer esto porque me ha pasado y no analizamos el contexto, cómo me ha pasado, dónde me ha pasado. No, el miedo limita e inhabilita, como decía Ignacio antes en su pregunta, mucho también. Claro, inhabilita. Eso, y luego también, Raúl, Pedro, intuyo que influye la edad, ¿no? Y por ahí va la siguiente pregunta. Intuyo que influye la edad porque, claro, como ha dicho ahora Raúl, dice, bueno, yo es que ahora ya sé que no, ya sé que, pues la verdad, la experiencia. Mira, aprovechamos y metemos. La que nos hacía Freque, dice, ¿cuánto influye la edad en una lesión? ¿Es más difícil mantener a un tío que le queden pocos años de carrera o a un joven que está empezando? Y se puede quedar en el camino. Pedro, ¿cuánto influye la edad en esto? Otra variante más que te metemos. Es que nos damos más que problemas, ¿eh? Sí, evidentemente la edad influye, pero más que la edad a nivel psicológico yo diría la experiencia. Imagina pues, un jugador que ha pasado por varias lesiones, esa experiencia de las lesiones puede influir tanto negativa como positivamente, según cómo se maneje. Y la edad también, pero porque va a hacer que se retrase. Si yo he tenido una lesión con 20 años de X lesión y ahora vuelvo a tener la misma con 32 o 34, pues evidentemente, si yo tengo el recuerdo de cuánto tardé en recuperarme cuando me pasó hace no sé cuántos años, voy a creer o puedo creer que voy a tardar el mismo tiempo y quizás nuestras células no tardan el mismo tiempo en recuperarse y en readaptarse. Entonces ahí sí que puede haber una disonancia, puede haber un desajuste entre lo que creemos psicológicamente y lo que realmente los tiempos que realmente nuestro cuerpo necesita a nivel físico para volver a reestructurarse. Entonces en ese sentido sí que puede influir la edad. Y luego también, como decía, la experiencia. Si la experiencia previa que hemos tenido en lesiones, tanto nuestra como de nuestro entorno, de nuestros compañeros de equipo, sea de una manera o de otra, eso va a influir mucho en cómo nosotros vayamos a gestionar a nivel emocional esa lesión. Si somos un jugador que nos hemos lesionado varias veces y sabemos que hemos salido bien de ella, pues probablemente el afrontamiento que vamos a tener de esa lesión va a ser más positivo y más calmado en el sentido de no precipitarnos, de conocer nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y ir paso a paso. En cambio, jugadores que puedan ser por su personalidad más impetuosos, más efusivos y que no hayan pasado por esas lesiones, quizás corren más riesgo de lo que comentaba antes Raúl, de decir, pues, si ya puedo salir aquí, salgo y en el momento que llevo un minuto creo que ya estoy como estaba antes y voy a todo a tope y de momento me doy cuenta que no porque
algo me hace un clic. Y entonces ya sí la liamos del todo. Importante, Raúl, la edad, ¿no? Por lo que decía Pedro. Tú eres joven, o sea, eres joven. No lo mismo que José, que le afectaría de una manera que ya empieza a estar cascaillo, pero tú eres joven. O sea, pero ¿cómo lo has notado? Que a ti ya te empieza a notar que la edad influye, aunque sea de manera solo en la experiencia de otras lesiones o no tanto. A mí siempre me han llamado viejo porque siempre parece que tengo más de lo que tengo, pero sí que es verdad que tengo 27 años y bueno, influye que hayas tenido otras lesiones, cómo te cuidas, cómo te conoces a ti mismo. Al final, no es lo mismo lesionarte cuando yo jugaba en Jumilla con 20 años, que también tuve una ruptura muscular, y en ese momento te puedo decir que no me cuidaba la alimentación como me la cuido ahora, no me cuidaba el descanso como me lo cuido ahora. Han pasado 6, 7 años y tú cambias, evolucionas y sabes que ahora tienes que dormir X horas, sabes que ahora tienes que comer X cosas, que X cosas que comas no te vienen bien y una larga lista de cosas. Entonces, bueno, pues también entra el componente este de que cuando yo tuve esa rotura en Jumilla, Gea recuerdo que me pidió que jugara un partido contra, de hecho, la Mantequera, que nos jugábamos prácticamente el quedarnos en primera división, y yo jugué con una micro rotura todavía sin cerrar, anclado en el centro del campo, de un lado para otro, pero en ese momento entendí que tenía que dar eso. Ahora te digo pues que probablemente no lo haría. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo, yo ya sé que... No sé si me cuesta más recuperarme una lesión o no, porque son lesiones diferentes, cada lesión es un mundo, pero la experiencia, como tú dices, por muy joven que puedan ser los jugadores, sí que es verdad que te ayuda a afrontar las cosas de otra manera y a conocerte mejor. Al final la clave está ahí, en conocer lo que te viene mejor, lo que necesitas y lo que te va pidiendo la lesión o tu cuerpo en cada momento. No sé si os queda algo más por ahí. 2:20. Yo creo que, no sé, si os queda, las de chat ya han hecho preguntas interesantísimas. No sé. Yo solamente, para finalizar, si con esto finalizamos, es que los dos nos echen una mano para convencer a managers, a directivos, a todo, de lo importante que es la psicología y tener un psicólogo en el equipo. Tanto desde el punto de vista del profesional como del que lo va a ser y ahora mismo está todavía en activo con una lesión. Raúl. No, creo que por desgracia, como ha dicho Carlos antes, el dinero manda en muchas situaciones de esta vida y creo que esto tristemente puede ser un factor que no ayude a introducir la figura. Yo, como tú has pedido y es acertadísimo, animo, aunque yo no sea nadie, animo a que esta figura del psicólogo deportivo, o ya no deportivo, sino a que todo el mundo pruebe, por mucho que piense que no lo necesita, a trabajar con un psicólogo, a verbalizar, a exteriorizar sus problemas o simplemente su día a día, porque seguro que podemos mejorar, seguro que hay algún factor que se pueda mejorar, algún crecimiento que se pueda tener a nivel personal y a nivel deportivo, pues eso, que me parece que los jugadores muchas veces la gente olvida y en el caso de nuestro deporte quizá menos, pero olvida que también son personas que afrontan mucha presión en el día a día, por muy baja que sea la categoría o por muy diferente a otros deportes que pueda ser, la presión es constante, la presión es continua y eso es difícil de gestionar para unas personas que además empiezan a un nivel muy alto, muy jóvenes, que es lo que siempre he dicho yo. Una persona que tiene que lidiar con ingresos altos o no tan altos, ingresos fuera de casa, presión constante de entrenamiento, un fin de semana siempre puesto en la lupa, siempre bajo presión, siempre bajo un examen constante y a una autoexigencia que al final tú aprendes desde muy pequeño, es complicado, es complicado. Entonces yo de verdad que me parece súper acertado lo que dices de animar a clubes directivos y al público, a la gente en general a que lo prueben quien no lo haya probado y que lo haya probado, que lo siga desarrollando y que siga invirtiendo en esto, porque la salud mental de la persona es algo que no se tiene tan en cuenta y es que
casi tan importante o más que la salud física. Vimos el caso, ¿no?, en las Olimpiadas de Simone Biles, preparándose durante 4 años y en el momento no pudo, siendo la mejor deportista del mundo, por bloqueo mental. Una pena, ¿no? Pedro, ¿qué herramientas me das para yo convencer para que me traigan un psicólogo al equipo? Bueno, yo para empezar, antes que hable Pedro, meto para que le contacte, ya que le hemos tenido aquí, para que le contacte los clubs. Aquí a través de Twitter tenemos aquí eso. Y ahora, Pedro, lo que tú digas. Twitch. Vale. Yo por mi parte, pues no es que vaya a vender la moto de decir que mi trabajo sea más importante ni sea menos importante. Es decir, hay que atenerse más que nada a la realidad y a los hechos. Estamos viendo últimamente cantidad de casos de deportistas que están saliendo y, como bien decía Raúl, no solo a nivel deportivo, sino a nivel general, la salud mental es importante, ¿no? Pero en el caso de los deportistas cobra una especial importancia en el sentido de que los estímulos que recibe son mucho más elevados que los que recibe cualquier persona promedio en su trabajo habitual. Segundo, porque la edad a la que empiezan es mucho más joven que la que empieza otro trabajador en un trabajo. Y tercero, porque la velocidad a la que suceden las cosas es mucho más rápida para un jugador, por ejemplo, en un partido. Entonces, es muy complicado de gestionar. Como psicólogos tenemos mucho que aportar al equipo, tanto a nivel de los jugadores como a nivel de cuerpo técnico o a nivel grupal, y considero que sería y que es súper importante que los equipos puedan contar con un psicólogo, porque pueden, primero, que si queremos profesionalizar un deporte es indispensable, y segundo, porque a nivel de salud nos puede prevenir de problemas mucho mayores y nos puede aportar muchas herramientas y mucha diferencia en cuanto al rendimiento. Si queremos acercarnos a un rendimiento alto y a un rendimiento óptimo, necesitamos ese trabajo. Quizá hay jugadores que lo necesitan más, jugadores que lo necesitan menos, pero a nivel de equipo siempre va a haber alguna necesidad. El equipo siempre va a tener alguna necesidad psicológica. Por tanto, creo que sería muy importante y que es verdad que estamos avanzando en un sentido positivo, pero quizás no tan rápido como deberíamos. Y cuerpo técnico, no te olvides, que también lo necesitamos. Por supuesto. No solamente a jugadores. Por supuesto. Que también estamos con problemas psicológicos bastantes y muchas veces somos un poco olvidados en este tema, y por eso me gusta que antes que hemos hablado con Josan dijera que los entrenadores que también, porque al final somos parte del juego igual que ellos, no tan importantes, pero somos parte del juego. Bueno, por supuesto, sí. Lo hemos hablado antes con Josan, es que a mí me pareció buen momento para meterlo, y como Josan con nosotros en la otra celebración lo habló abiertamente, pues yo creo que era buen momento. O sea, es que parece que viene todo hilado, no lo hemos hecho aposta. Luego las horas aquí lo hacemos todo aposta, está todo perfecto, cuadrado. Ojalá. El caso es que va saliendo bien. Así que nada, bueno, yo por mi parte pongo aquí a Raúl Canto, todo el mundo le conoce, Uma Antequera, rápidamente. Raúl, sí, todo el mundo. Ahora Uma, pero esa segunda división, interesantísima, ¿no? No se acaba el futsal en primera, es que la segunda está preciosa, ¿no? Sí, bueno, este año se están viendo muchos resultados, los de abajo ganan a los de arriba, salvo Noya, tienen problemas con todo el mundo, es una liga muy bonita, ya te digo, yo ayer disfruté y sufrí a partes iguales y ayer creo que es un buen exponente a lo que está haciendo la segunda división. Está siendo la segunda división, que José, seguimos en profundidad, ¿verdad? Sí, de hecho seguimos solo la segunda división. La primera ya no hay tiempo. No tengo a nadie en casa, pero si no me he hecho yo mismo ya. Vete a dar un paseo. Y la verdad es que el otro día lo hablaba con Jesús, y es que encima estaba habiendo una cantidad de goles en partidos igualados, que quitando creo que era el Mengíbar 10, Benavente 3, casi todos los partidos donde ha habido más de 12 goles son todos 8-7, 9-5, 7-6. Han sido partidos muy igualados, muy bonitos, y además que en primera creo que solo hay hicimos un top 5, creo, de partidos con más goles, y creo que en primera solo había uno que se colaba, que era el 11-3 de Industrias en Zaragoza. Ya los siguientes están lejos del ranking, a 3-4 goles.
Pues ahí metiendo, luego metemos la cuña de esa segunda jugada que hacéis Jesús y tú, que está chulísima. Y por último, antes de despedir a Raúl, pues despedir también a Pedro. Pedro, he puesto ahí tu Twitter por si te quieren contactar. Muchísimas gracias por estar, tanto a Raúl como a ti. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte, que un poquito haznos un poquito de promo, aprovechando. Bueno, pues aprovecho también para daros las gracias a vosotros y encantado de colaborar con esta iniciativa, que por supuesto siempre que la haya pues estaré encantado de poder participar. Y nada, podéis encontrarme en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activo estoy. Ahí tenéis mi cuenta. Y en Jaén estaré presente siempre que alguien quiera contactar conmigo, tanto en el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala como en otras iniciativas que a nivel de psicología y de deporte también estamos llevando a cabo, y por ahí podéis encontrarme y contar conmigo para lo que necesitéis. Pues apuntamos ahí. Muchísimas gracias, Pedro, ha sido un placer. Y muchísimas gracias, Raúl, y desearte que en breve estés ahí ya dando guerra. Sí, yo también espero que para principio de año esté ya volviendo a la pista. Perfecto, pues contamos con ello. Chicos, lo dicho, un abrazo grande y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias Un por abrazo a entrar. vosotros y muchas gracias. Abrazo.